Si entras hoy a una casa construida hace 100 años y prestas atención, vas a encontrar detalles que no sabes cómo explicar. Un hueco en la pared que no lleva a ningún lado, una palanca sin función aparente, una habitación pequeña sin ventana cuya puerta abre hacia adentro. Cosas que están ahí, que claramente alguien construyó con intención, pero cuyo propósito se perdió en algún punto del camino. Esos detalles no son errores. Cada uno tiene una historia. Y cuando lleguemos al número 7, vas a entender que algunos de esos detalles raros que hoy parecen decorativos existían por razones que ningún arquitecto moderno se atrevería a proponer hoy en día. Empecemos. El primero es el oído de la escalera. En las casas grandes de los siglos XVIII y XIX, especialmente en Europa y en las mansiones latinoamericanas de familias adineradas, el hueco central de la escalera en espiral tenía una propiedad acústica muy particular. Si te parabas en el piso de arriba y hablabas en voz baja hacia el centro del hueco, alguien en el piso de abajo podía escucharte perfectamente. Y viceversa, no era magia, era geometría. La forma cóncava del hueco concentraba el sonido y lo dirigía hacia arriba o hacia abajo con una eficiencia sorprendente. Los dueños de esas casas lo sabían y lo usaban. Podías llamar al servicio sin levantar la voz. Podías comunicarte entre pisos sin moverte. Un sistema de comunicación interna construido en piedra y madera hace 200 años. El segundo detalle es la ventana falsa. Si has caminado por ciudades coloniales o por barrios históricos europeos, probablemente las has visto sin darte cuenta. Ventanas pintadas directamente en la pared, con su marco, con sus persianas, a veces incluso con su cortina pintada. Pero que no son ventanas, son decoración. La razón es casi siempre la misma. En muchas épocas y lugares hubo impuestos directos sobre las ventanas reales. Más ventanas, más impuestos. Entonces los dueños tapaban ventanas existentes para pagar menos. Pero tapar una ventana dejaba una marca fea en la fachada. La solución fue pintarla, hacerla parecer ventana sin serlo, pagarle menos al Estado y mantener la fachada bonita al mismo tiempo. Pero si crees que eso era astuto, el tercer detalle lleva esa misma lógica a un extremo que resulta difícil de creer. El tercero es el cuarto sin número. En los edificios de apartamentos de ciertas ciudades europeas del siglo XIX, era relativamente común encontrar un cuarto pequeño, generalmente entre 2 pisos, que no aparecía en los planos oficiales del edificio. Sin número, sin registro, completamente fuera de los documentos. No era un error de construcción, era intencional. Ese cuarto existía para almacenar cosas que el propietario no quería declarar: mercancías, documentos, dinero, o simplemente para evitar pagar el impuesto sobre los metros cuadrados habitables. La arquitectura como herramienta de evasión, un arte que se practicaba con la misma naturalidad que se ponía la chimenea o se instalaban los azulejos. El cuarto detalle es la puerta de los muertos. En algunas regiones de España y de Latinoamérica, especialmente en zonas rurales, las casas antiguas tenían 2 puertas principales. Una era la puerta de uso diario. La otra, generalmente más ancha y ubicada en un lateral de la fachada, permanecía cerrada casi todo el tiempo. Solo se abría en una ocasión, cuando alguien moría en la casa, esa puerta se abría para sacar el ataúd. El motivo era práctico y también simbólico. Práctico porque los ataúdes no cabían bien por las escaleras o por los pasillos estrechos de uso diario. Simbólico porque sacar al difunto por la puerta principal, la misma por donde entrabas cada día, se consideraba de mal augurio. La puerta de los muertos resolvía ambas cosas. Hoy esas puertas todavía existen en muchas casas antiguas, tapiadas, pintadas, convertidas en ventanas o simplemente selladas, pero están ahí. El quinto detalle es el pasavinos de la bodega. En las casas con bodega o sótano donde se guardaba el vino, era común encontrar un hueco pequeño en la pared, a veces con una pequeña puerta de madera que conectaba directamente desde la bodega hasta la zona del comedor o la cocina. El tamaño justo para pasar una botella. No tenías que bajar las escaleras cada vez que necesitabas servir vino durante una cena. Simplemente ibas al hueco, abrías la pequeña puerta y la botella aparecía desde abajo, pasada por alguien en la bodega
o sacada directamente con el brazo si el hueco era accesible desde ambos lados. Era un detalle de comodidad tan específico y tan bien pensado que resulta casi elegante, y sin embargo desapareció completamente de las construcciones modernas. El sexto detalle es la cama con dosel y cortinas cerradas. Si lo has visto en películas de época, probablemente pensaste que era pura decoración o un símbolo de riqueza. La cama con 4 postes y cortinas de tela gruesa, que se cerraban completamente alrededor. Pero las cortinas no eran decoración, eran la calefacción de la cama. En los castillos y casas grandes de piedra de Europa, los dormitorios eran enormes y imposibles de calentar. El cuerpo humano dormido genera calor. Si encierras ese calor dentro de unas cortinas, el espacio pequeño donde duermes se mantiene a una temperatura tolerable, aunque afuera haga un frío brutal. La cama con dosel era una tienda de campaña dentro del dormitorio. Una tecnología de supervivencia envuelta en terciopelo. Y aquí el video da un giro, porque hasta ahora hemos estado hablando de detalles raros que tenían lógica práctica, pero a partir del séptimo, los detalles que vienen no solo tenían lógica, tenían una carga social, una función de control y una historia detrás que la mayoría desconoce por completo, y eso cambia la manera de ver estas casas. El séptimo detalle es el torno de clausura. No en casas privadas, sino en los conventos y en algunas instituciones religiosas que formaban parte del tejido urbano de cualquier ciudad latinoamericana o española de los siglos XVII al XIX. El torno era un cilindro giratorio empotrado en la pared, generalmente cerca de la entrada. Se depositaba algo de un lado, se giraba y aparecía del otro lado sin que las dos personas involucradas se vieran en ningún momento. Se usaba para pasar comida, documentos, medicinas, objetos, todo sin contacto visual, sin posibilidad de comunicación directa. Era el mecanismo físico que garantizaba el aislamiento total entre el mundo interior y el exterior. Pero hay algo que la historia oficial menciona poco. Ese mismo torno, en muchos conventos, también recibía bebés abandonados. Familias en situación desesperada dejaban a sus recién nacidos en el torno durante la noche. El convento los recibía, los criaba. No había nombre, no había registro, no había condena pública. El torno era el anonimato institucionalizado, pero eso no es nada comparado con lo que pasaba en algunas casas del siglo XIX en Ciudad de México, donde ciertos patios interiores tenían una función que los dueños nunca documentaron por escrito y que solo se conoce por los registros de los vecinos. El octavo detalle es el cuarto de la escucha. En las grandes casas de familias poderosas, generalmente ubicado entre el despacho principal del señor de la casa y la sala de reuniones, existía a veces un cuarto pequeño, sin ventanas al exterior, con una pared compartida deliberadamente delgada con la sala de al lado. El mobiliario era mínimo, a veces solo una silla. Ese cuarto no aparecía en los planos con ningún nombre especial, pero su función era escuchar. El dueño, o alguien de su confianza, se sentaba ahí durante reuniones importantes en la sala contigua. La pared delgada transmitía las conversaciones con claridad suficiente para entender todo lo que se decía. Era la sala de reuniones y el cuarto de espionaje doméstico en el mismo edificio, separados por 30 centímetros de pared. El noveno detalle es la ventana de confesión doméstica. En las casas de familias muy religiosas de los siglos XVII y XVIII, especialmente en zonas rurales de España y de Latinoamérica, era ocasionalmente posible encontrar una ventana pequeña, de unos 40 centímetros de alto por 30 de ancho, que comunicaba una habitación de la casa con la capilla privada del mismo edificio. Esa ventana permitía que alguien enfermo, que no podía moverse, recibiera los sacramentos desde su cama sin trasladarse. El sacerdote al otro lado de la ventana administraba los ritos. El enfermo los recibía desde su cuarto. Era una solución arquitectónica a un problema muy concreto. Y habla de un mundo donde la religión no era una práctica del domingo, era una infraestructura construida en piedra. Pero lo que viene con el número 10 conecta todo lo que hemos visto de una manera que no esperabas. El décimo detalle es el hueco del gato. En las paredes de muchas casas rurales y urbanas antiguas, a ras del suelo, había un pequeño hueco de unos 15 o 20 centímetros de alto. No era un error de construcción.
era intencional. Servía para que los gatos pudieran moverse libremente entre habitaciones sin que las puertas estuvieran abiertas, y tenía una razón de peso. Los gatos eran el control de plagas de la casa: ratones, ratas, insectos. Un gato que podía moverse sin obstáculos por toda la casa de noche era una inversión en la salud del hogar. El hueco del gato no era una concesión sentimental hacia el animal, era ingeniería sanitaria doméstica. El 11º detalle es la escalera de servicio con peldaños más estrechos. En los edificios de apartamentos y en las casas grandes, la escalera principal era amplia, con peldaños cómodos, con barandal trabajado, con buena iluminación. Y en la parte trasera del edificio había otra escalera, más estrecha, con peldaños más altos y más juntos, con menos luz, sin decoración. Esa diferencia no era solo estética, era deliberada. Los peldaños más altos y estrechos hacían que subir fuera más rápido si sabías el ritmo, pero más difícil si llevabas algo grande. Estaban diseñados para personas que sabían usarlos, que los usaban varias veces al día, que llevaban bandejas o canastos. La arquitectura, como expresión de la jerarquía social, grabada en el ángulo de un escalón. El 12º detalle, el último, es el nicho de la entrada. Esa pequeña hornacina en la pared del recibidor, a la altura de los ojos, que en casi todas las casas latinoamericanas de los siglos pasados tenía una imagen religiosa, una vela y a veces flores frescas. Pero su función no era solo religiosa, era el primer punto de orientación visual al entrar a la casa, el primer objeto que veías. Y su presencia tenía un efecto psicológico que nadie nombraba así, pero que todos experimentaban. Entrar a un espacio con un punto de referencia claro, quieto, iluminado, cambiaba el estado de quien entraba. Era una pausa obligatoria antes de internarse en la casa, como el umbral del que hemos hablado antes, pero en versión vertical. Y cuando juntas estos 12 detalles, el oído de la escalera, la ventana falsa, el cuarto sin número, la puerta de los muertos, el pasavinos, la cama con cortinas, el torno, el cuarto de la escucha, la ventana de confesión, el hueco del gato, la escalera de doble velocidad y el nicho de la entrada. Lo que tienes no es una lista de rarezas arquitectónicas, lo que tienes es una radiografía de cómo vivía la gente real, con sus estrategias para evadir impuestos, con sus mecanismos de control, con sus rituales de muerte y de fe, con su inteligencia práctica aplicada a cada centímetro de la construcción. Cada uno de esos detalles resuelve algo. Un problema de temperatura, de comunicación, de jerarquía, de aislamiento, de higiene, de espiritualidad. La casa no era un contenedor, era un sistema pensado para gestionar la vida entera de las personas que la habitaban. Y hay algo que resulta particularmente fascinante cuando empiezas a estudiar no los detalles individuales, sino los patrones que aparecen en todas estas casas al mismo tiempo, en países distintos, en siglos distintos, sin que sus constructores se conocieran entre sí. Porque esos patrones revelan algo sobre la naturaleza humana que trasciende la arquitectura. Y es una conversación que apenas estamos empezando.